La corresponsal Alina Duarte, quien está esperando que llegue su comadre, la licenciada Laura Ceballos Alcázar, abogada por la UNAM con especialidad en Derecho Electoral, para esta mesa de diálogo de todos los lunes para hablar sin censura de varios temas importantes. Déjenme ver, que me dé la luz verde la querida Ceci Vega para ir con esta mesa de diálogo, o para saludar primero a Alina Duarte, que usted me dice, Ceci. Ya estamos. Bueno, pues saludo con mucho gusto a nuestra corresponsal Alina Duarte. Querida Alina, ¿cómo estás? Hola Vicente, muy buenos días, saludos a ti, a todo el auditorio Sin Censura, ya listas para entrar en materia a este espacio informativo. Gracias, también saludo a la licenciada Laura Ceballos Alcázar, abogada por la UNAM, le decía, con especialidad en Derecho Electoral y colaboradora de Sin Línea MX. Querida Laura, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días a mi querida comadre Alina, a la que le mando un abrazo enorme. Vicente, a todos espero que hayan pasado una hermosa Navidad con la familia, con los amigos, que la hayan pasado riquísimo. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Oigan, pues déjenme iniciar con este tema que me parece muy interesante. Hace unos días el presidente Andrés Manuel López Obrador hablaba de una empresa de telefonía que se había comprometido a pagar 28,000 millones de pesos a la hacienda pública. Bueno, pues hoy el propio presidente apunta a que es Carlos Slim el que pagó los 28,000 millones de pesos. Dice: desayuné con Carlos Slim, que además de amigo y buen empresario, contribuye al desarrollo del país. Por ejemplo, América Móvil vendió una filial en Estados Unidos y pagaron en México el 16 de diciembre 28,000 millones de pesos a la hacienda pública. Yo no recuerdo que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya reconocido que Carlos Slim era su amigo. No recuerdo, a lo mejor ustedes me pueden corregir, Alina, Laura, pero el presidente dice que Carlos Slim, además de amigo y buen empresario, contribuye al país con estos 28,000 millones de pesos. Pero ¿qué no era comunista el presidente? ¿Qué no era enemigo de los empresarios, Alina? Pues mira, eso es lo que dicen, que vamos a hacer como Venezuela, como China, como Cuba, no sé, como cuántos países vamos a hacer aquí en México. Sin embargo, y diría a veces hasta lamentablemente vamos todo lo contrario, no todo lo contrario, porque creo que esta idea del comunismo, ¿no? Se tiene más en un imaginario de la oposición, que realmente sin saber no tienen conocimiento de lo que eso implica, y una de esas cosas es justamente el beneficio, ¿no? El bien común. Y ahora que decías de Carlos Slim, si era su amigo o no, pues tampoco lo ha demostrado, no ha dicho el presidente Andrés Manuel que sea el enemigo, ni mucho menos, a pesar de que sí recordamos a un Andrés Manuel que calificaba a Carlos Slim como uno de quienes formaban parte de esa mafia en el poder, ¿no? Y es que se habla de estos poderes fácticos que son quienes realmente llegan a ostentar el poder más allá de los gobiernos, y claro que Carlos Slim tiene un gran poderío detrás de varios, seguramente, ¿no? Varios personajes de la vida política en este país. Del último episodio también que hay que recordar de estas, pues, cercanía, pero sobre todo esta importancia que tiene un personaje como Slim, pues ha sido también durante la pandemia, las donaciones que ha dado para y en ese momento también lo agradeció el presidente López Obrador, para llevar a cabo, ¿no? Para sostener todo lo que estaba pasando con esta crisis sanitaria, los recursos que estuvo dando Carlos Slim, insisto, sin quitarle, pues también, ¿no? La falta de garantías en derechos laborales a quienes trabajan para el Grupo Carso, junto con Carlos, junto con Salinas Pliego y todas estas empresas que veíamos que no necesariamente tenían garantías para la clase trabajadora. Y otro episodio que recuerdo de la cercanía con el presidente López Obrador
es este encuentro que tienen en la Casa Blanca con el expresidente Donald Trump, a los cuales llevan a 10 empresarios mexicanos, 10 empresarios estadounidenses, a una de las cenas que formaban parte de este encuentro binacional, y uno de ellos obviamente fue el magnate Carlos Slim. Entonces, claro que es un personaje que tiene bastante poder, sin embargo yo celebro, bueno, el pago de los impuestos, incluso todavía yo iría por más, por esa tan anhelada reforma tributaria en este país, en donde todavía creo que nos hace falta que los más ricos paguen más impuestos. Sin embargo, imagínense si ya con las riquezas y con el sistema tributario que tenemos en México, la cifra asciende a este monto. Creo que todavía podríamos explorar la posibilidad de que los más ricos de este país aporten más a la vida económica, a la vida financiera de este país, tomando en cuenta que explotan a millones de mexicanos y mexicanas. Así que pues ni amigos ni enemigos, pero yo creo que sí pone en evidencia, ¿no?, esta gran desigualdad que existe en este país, donde alguien puede y tiene la capacidad y obligación de dar estos montos millonarios, mientras pues el grueso de los y las mexicanas pues difícilmente estarían llegando a estas cuantiosas sumas. 28,000 millones de pesos para la hacienda pública solo de telefonía, de esta empresa de telefonía de Carlos Slim, licenciada. Pues yo creo que esto es bien importante porque así como dice Alina, o sea, digamos que es una esquinita de todo lo que en realidad debe de generar como riqueza estas empresas que pertenecen a Slim. Conocemos obviamente la principal de telefonía de México, que es Telmex, y ahora, bueno, pues también Telcel, y también otros sistemas como el Sky, ¿cómo se llama? Bueno, los estos que sirven para comunicarse, pero además también es importante saber que este pago importante de impuestos hacen un buen revestimiento al erario público, Vicente, porque a mí me da mucha alegría ver cómo es que ahora los más ricos, los amigos del presidente, ya no se escudan en esa amistad que presumían antes de yo soy amigo del presidente y no pago. Ahora el presidente dice, mi amigo Carlos Slim paga sus impuestos, y esa es la parte importante. La amistad antes era cobijar pues esquemas de corrupción, y hoy eres mi amigo si eres parte de quienes se responsabilizan de esta riqueza que hace a México. Al final este hombre pues es rico porque tiene la fortuna de tener muchas empresas, muchos negocios de telefonía, de construcción, mineras, etcétera, pero es rico porque hay miles de personas mexicanas que trabajan para él, y entonces devuelve en ese sentido la riqueza a quienes la producen, y al final pues es lo que cualquier empresario decente debería estar haciendo. No habría que tenerle que aplaudir a lo que hace, porque pues es lo lógico, pero en este país que pues por años justo utilizaban esta amistad con el presidente o con el secretario de Hacienda o el secretario de Gobernación para no pagar, es importante porque me parece que se abre la puerta a un esquema de legalidad permanente en donde a nadie se le permite ya la cultura de como eres mi cuate, te perdono los impuestos. Entonces, me parece que el presidente hace muy bien en decirle que además de amigo es buen empresario, porque primero pondera al hombre y luego al empresario, pero pues no es para evitar que pague, sino para invitarlo a que si quiere seguir siendo su amigo, pues se moche como tiene que ser, porque no es justo que se produzca la riqueza y que no le regrese al país, que es la que se la brinda, ¿no? Así es. Alina, el presidente hoy en la mañanera dijo que considera que no son convenientes las denuncias penales contra los consejeros y consejeras del INE que votaron por aplazar temporalmente los procesos de revocación de mandato, que esto le da pues más carnita, que les da más pretextos. ¿Cómo ves esta declaración del presidente, que creo que es un jalón de orejas para más de uno?
Bueno, en realidad ese jalón de orejas tiene que ver con la desesperación del pueblo mexicano, que hoy estamos, pues ya, hay que decirlo, desesperados, desesperadas de ver cómo el Instituto Nacional Electoral se vuelve unido de la oposición electoral, que tendría que ser un órgano que garantice igualdad, que garantice imparcialidad, y hemos visto todo lo contrario. Entonces, es evidente, ¿no? Y creo que es consecuente con este enojo, con este, pues, malestar de la ciudadanía, el que queramos proceder por todas las vías. Ya hemos pasado, y sobre todo yo lo pienso en generaciones como mi mamá, ¿no? Que han visto no solamente el fraude del 88, del 2006, que hemos visto lo que hicieron recientemente, bueno, deja tú la compra de votos en el 2012, también lo que hicieron con la consulta popular y su necesidad pues de bloquearla, y hoy lo que están haciendo con este referéndum, creo que yo le he preguntado muchas veces, ¿qué tenemos que hacer? Y yo entiendo que también el rol muchas veces del presidente Andrés Manuel sea el de calmar a la gente, ¿no? El de decir vamos por la vía institucional, pero también creo que hay mucha gente que legítimamente en su descontento está buscando la manera de interponer también estas demandas contra quienes están mermando la democracia de este país. Yo no sé qué tenga que pasar para que podamos pues quitar a un Lorenzo Córdoba del INE. Yo por más que trato de darle vueltas, veo a la gente que está en redes sociales todos los días pidiendo su renuncia de Ciro Murayama, que la gente dice es que este órgano ya no nos representa, y creo que en el espíritu de que hay una transformación, si bien no es obligación del Ejecutivo, no es obligación de personajes como Andrés Manuel, el decir ya quitemos al INE y pongamos a otro por dedazos. Yo creo que es la ciudadanía y que está respondiendo totalmente en este enojo de decir vamos a cambiar ya este instituto que no está respondiendo a los intereses populares. Tan así que la Suprema Corte tuvo que decir ya basta, ¿no? Este atropello que estaban cometiendo, alegando pues cosas que tampoco eran, cuando en realidad ya lo habíamos dicho en este espacio en múltiples y reiteradas ocasiones, se tenía que llevar a cabo este referéndum, hay plazos, hay una legislación, claro que son procesos que son perfectibles, pero más allá de las declaraciones de un presidente, Andrés Manuel López Obrador, diciendo como que les estamos dando, ¿no? Carnita, pretexto, yo creo que la población está respondiendo a un momento de la vida pública, política de este país, de organizar ese descontento, y también yo lo celebro, ¿no? Que encontremos las vías necesarias para encontrar instituciones, para reformar o hacer unas nuevas instituciones que estén a la altura del momento histórico, Vicente. No es prudente, no amerita, dice el presidente, esta denuncia ante la Fiscalía General de la República por la que se quejan, obviamente, Lorenzo y sus muchachos, Laura. Mira, sí es prudente, es que el presidente es el que es el prudente aquí, pero al final de cuentas, Vicente, esto ya se le salió de las manos. Decía yo hace un momento en mi programa que como la canción de José Alfredo Jiménez, se sintieron superiores a sus fuerzas. El INE, esta cupulilla dorada, se ha pasado de lanza no una, sino varias veces, y no se habían enfrentado, no habían tenido que darse cuenta, no se habían podido dar cuenta que a la gente lo tiene ligeramente hasta el copete. Sí es prudente que esta clase de denuncias prosperen, primero porque, como decíamos la semana pasada, cometieron delitos de en tres diferentes órdenes. Cometieron el delito electoral como tal, que enuncia el artículo 8 de la Ley General en materia de delitos electorales, que justamente se encabeza a decir que los funcionarios que se opongan o que hagan cosas que no permitan la consecución de los fines que en este caso tendría la consulta popular, comete un delito electoral que ya es grave y que ya no permite pues una fianza. Por tanto no podrías ir en falso de voy a denunciar y luego me desdigo porque ahora están obedeciendo lo que la Corte les dijo. En ese sentido, no estamos jugando. Una vez que se interpone una denuncia, pues tú no puedes, o sea, claro que puedes ir y decir, pues me desdigo de la denuncia, pero no se vale porque no está en el orden de alguien que es ofendido por otra persona. Aquí ofendieron a la inteligencia del país, omitiendo además una orden que la propia Corte ya les había dado,
y obviamente ahí caen, digamos que de lo electoral a la parte penal, y justamente yo decía que cometían el delito de coalición de servidores, pero hay que rectificar, es un delito además contra la administración de justicia que dice el artículo 225 del Código Penal, en la fracción quinta que dice no cumplir una disposición que legalmente se les comunique por su superior competente sin causa fundada para ello. Este superior competente fue la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ya les había dado la orden cuando el INE interpuso esta controversia constitucional, y el INE les dice, ustedes no pueden suspender y tienen que realizar todas las etapas del proceso de revocación de consulta, y ellos por sus pistolas deciden suspender. Ellos están justamente violando esta disposición legal de un superior competente que es la Corte. Entonces, tú ya no puedes decir, bueno, pero es que como ahora ya la voy a celebrar, entonces ya no me castigues. Pues si no estamos jugando, no estás peleándote con tu hermano y tu mamá los está justiciando, y si te das la mano ya se acaba el delito. No va por ahí. Y además, el juicio político que también se intentó, y me parece que ese es el más importante, tiene antecedentes de varias violaciones de parte de este cuerpo colegiado del INE, de este consejo que se compone de personas que violan constantemente las facultades que les fueron conferidas por la propia ley electoral, por el propio cuerpo legal de la ley electoral. Y entonces me parece que esta parte del juicio político es lo que precisamente dice Alina, lo que necesitamos para quitarlos, lo que dices tú. Si nosotros no tenemos un antecedente, en este caso político y administrativo, judicial y administrativo, el juicio político como que no prosperaría. Sin embargo, una vez teniendo estos antecedentes, que además está claro, porque ellos dicen, está bueno, pues ya la hago, pero no tengo dinero, siguen arrebatándole a la democracia la oportunidad de prosperar justo por esta idea de que están en una situación precarísima, lo que no es cierto. Entonces, aquí me parece que estas tres como facetas de lo que les va a ocurrir a los consejeros electorales va a ser la punta de lanza para que nosotros los ciudadanos exijamos a nuestras autoridades del Poder Legislativo que hagan justamente una reforma electoral. La gente dice que quitan al INE. No quitemos al INE, porque es más fácil seguir puliendo lo que tenemos hasta encontrar algo óptimo, porque tiene ya una trascendencia, tiene 30 años de estarse desarrollando, gestando este instituto. Lo que tendríamos que estar haciendo es obligar a que se homologuen las elecciones para que sean cada 6 y cada 3 años, y entonces el INE no tenga razón de existir permanentemente en el tiempo, porque todos los procesos requieren que se instale un colegio electoral con 8 meses de anticipación. Entonces, por eso conviene que haya 3 elecciones hoy y 6 mañana y una después, para que ellos sigan subsistiendo. Entonces, hay que reorganizar al INE, hay que trabajar en esto, pero para poderlos quitar tenemos que tener pues un sustento legal, y ese es el sustento. Entonces, el presidente es el que es el prudente y el que dice, pues ya no se peleen, miren, dense abracitos, pero esto ya sobrepasa los abrazos. Yo creo que es la mejor manera para demostrarles a los del INE y a todos los pasados de rosca que el pueblo es el que tiene la sartén por el mango. El pueblo pone, y aunque ellos no los pongamos directamente nosotros, el pueblo sí los tiene que quitar a través del proceso que los representantes del pueblo tengan en sus manos, que en este caso sería el juicio político. Y si se quitara el elemento jurídico, y si les fueran a decir, bueno, ok, te otorgo el perdón, ya no pasa nada, continúa con lo que estás haciendo, lejos de ser provechoso para nosotros, sería contraproducente, porque quedaría en una balita de salva, no sirve de nada. Entonces, yo admiro la prudencia y la paciencia del presidente, pero yo creo que los mexicanos necesitamos demostrarnos y demostrarles que ya no somos peleles de nadie y menos de ellos, ¿no? Así es. Y bueno, como yo le he llamado aquí al presidente, es el provocador profesional número 1 de México. Hoy mencionó que en enero se liquida completamente la operación por Deer Park, esta refinería Deer Park que ha adquirido Pemex en Estados Unidos, y también aprovechó para burlarse de Calderón por esa barda que construyó como refinería
Felipe Calderón. Por eso lo odian al presidente, porque aprovecha cada oportunidad precisamente para restregarles en la cara el cinismo, la hipocresía. Querida Lina, en enero se cierra esta operación tan criticada por la oposición, esa oposición que seguramente sí ve con buenos ojos la barda de Felipe Calderón. Pues mira, yo no sé dónde le pueden ver de bueno gastar más de 1.700 millones de dólares en la construcción de una barda. Se hablaba de que estaba acondicionando el terreno, se retiraron residuos, pero definitivamente no nos llegaría al costo, ¿no? Esta operación, esta refinería, que ahora la buscas en Google Maps, no sé si lo han intentado y aparece como refinería Borolas. Si ustedes ponen ahí el nombre en Google Maps, así aparece. Yo creo que no hay mucho que ahondar en un gobierno como el de Felipe Calderón, que ha estado marcado por los derroches, por la corrupción, incluso un monumento a la corrupción como lo es la Estela de Luz. Lamentablemente yo creo que no hemos hecho todavía lo suficiente. Se intentó esta consulta popular de juicio expresidentes. Todavía hay muchos mecanismos que se tienen que llevar a cabo, que se tienen que implementar para lograr ver a estos personajes que ofendieron durante décadas, durante varios sexenios al pueblo mexicano. Ejemplos hay muchísimos, no solamente es esta refinería, todavía vienen a criticar los otros proyectos que se están llevando a cabo, la adquisición de otras refinerías, cuando lo único que vimos fue el robo, ¿no?, a manos llenas de las riquezas, no de un gobierno, no de alguien, sino del pueblo mexicano, y que hoy definitivamente estamos tratando, ¿no? Y creo que a mí también me parece increíble que la gente esté al tanto de esto, que a pesar de que ocurrió en otros sexenios, la información y estos espacios, estos noticieros, estos espacios informativos independientes no existían y tampoco eran debate, a pesar de que esto estaba ocurriendo todos los días. Así que, pues yo creo que todavía tenemos un montón de cosas por las cuales clamar justicia y un montón de razones también para haber enjuiciado a un personaje como Felipe Calderón. Querida Laura, también te escucho a ti. Pues sí, es que es justo eso. Vaya, esta idea de que antes la corrupción y antes el tapar el sol con un dedo era la onda, pues ya no. Y de verdad me regreso un poquito a esta pedido de auxilio, a esta llamada de Lorenzo Córdoba a decir, no me tienen que perseguir políticamente. Es que se les olvida que lo político es todo. Y el presidente, aunque les concede y dice, no los persigan, miren, sean buenecitos, pero al mismo tiempo, pues como lo dices, es el provocador número uno, es el primero que nos echa sal en la herida y vuelve a repetirnos lo que nos ha costado la corrupción, lo que nos ha obligado a dejar de lado, pues primero la dignidad, y tenemos que soportar a un sujeto ebrio, consuetudinario, guerrillero, pero a la mala, grillero, ladrón, y nos lo tenemos que soplar 6 años, y encima tenemos que aplaudirle su estela de pus y su media barda, que no alcanzó ni para las otros 3 lados de la barda. Vaya, me parece que el presidente nos dice, piénsenlo, sean conscientes, responsables de su propia realidad. Hay que medirle bien las palabras al presidente, no las dice nada más porque sí, no es irresponsable, lo que nos dice es, hagan de la democracia un instrumento cotidiano. Este maravilloso ejercicio que se va a llevar a cabo, porque por más que le quieran cucharear, yo hace 8 días decía que le estaban cuchareando en serio, le estaban quitando lo más posible, presentaste más tarde y a lo largo de la semana cómo le fueron echando piedritas al costal y quitaron a Gaby Jiménez y a otras personas, como lo dijo el diputado que es el representante de Morena en la Cámara en el Consejo del INE. No es ya posible tapar el sol con un dedo. Van casi 10 millones de firmas para decirle al INE, ¿qué crees? Ya no tienes la sartén por el mango. Y esto obviamente es la puntilla por la que los Marco Cortés y los, no sé, el Felipe Calderón, que se creen que tienen el poder de convencer otra vez a la gente para que voten
por quien ellos pongan y que no tengan que sujetarse nuevamente a la voluntad del pueblo, están bien perdidos. Entonces el presidente nos echa como salecita en la herida para que nos vuelva a doler y digamos, chispas, no queremos a estos sujetos horrendos. Entonces, a mí me da mucha pena con la gente que le aplaude a la autonomía que el INE presume y que creen que es una persecución política porque el presidente se agarra, como dijo Fernández de Ceballos, con quien comparto apellido desagradablemente, que el presidente está haciendo este ejercicio como para sobarse el ego. O sea, la verdad, y con todo respeto, están bien perdidos. Y esto es la democracia, señores, cuando el pueblo habla y el pueblo decide y no se deja de nadie. Entonces el presidente siempre nos está echando ahí como que pues a pelear con las ideas rancias y está poniéndonos en la mente que o lo hacemos nosotros o nadie lo va a hacer por nosotros. Así es, para cerrar, Alina, Laura, lo que precisamente publican ustedes en Cilinea MX, yo no había visto esta noticia, estas declaraciones de Mario Vargas Llosa. Estamos a punto de perder Latinoamérica a manos de la izquierda. Se queja Vargas Llosa en un evento, en un seminario que se llama La relación entre Estados Unidos e Iberoamérica, perspectivas políticas y económicas, organizado por el Inter-American Institute for Democracy, grupo vinculado al Partido Republicano y financiado por la National Endowment for Democracy, el NED, por sus siglas en inglés. Dice Vargas Llosa, debemos movilizarnos para por lo menos salvar a algunos países latinoamericanos. América Latina va muy mal, pero no está perdida. Depende que nos movilicemos de manera decidida y enérgica a ver qué podemos salvar del autoritarismo y falta de libertad. Debemos salvar este continente. No, pues, no me voy a reír. Bueno, ya me reí. Mi querida Alina, ¿cómo ves al Nobel peruano? Pues mira, Vicente, la verdad es que cómo no reírse de un personaje como Vargas Llosa, que además no solamente ha perdido en sus pronósticos, también él como candidato presidencial ha perdido en reiteradas ocasiones en sus deseos de ganar la presidencia de Perú. No lo ha logrado durante muchísimas décadas, no lo ha logrado actualmente. Y hoy el hecho de que un personaje como Vargas Llosa apoye a la ultraderecha, porque no solamente es a la derecha, es a la ultraderecha en América Latina, la verdad deja mucho que desear. Lo veíamos apenas hace unos días con José Antonio Kast en Chile, un personaje que pues ha tratado de recuperar lo más siniestro de la dictadura pinochetista. Hemos visto cómo ha tratado de apoyar en múltiples ocasiones a la oposición venezolana, también cuando se ha expresado en torno a Cuba, y son ciertos intelectuales, o se dicen llamar intelectuales, también como Andrés Oppenheimer y también los ideólogos de Miami, quienes están insistiendo una y otra vez en este ataque a la izquierda en América Latina. Y eso también poniendo todas las críticas sobre la mesa, porque yo creo que cuando hablamos de la izquierda en América Latina, hablamos de varias izquierdas, hablamos de varios horizontes, porque también no todas es que piensen igual, así como se nos quiere decir que el Foro de Sao Paulo, el castrochavismo están detrás de todas las izquierdas. Eso no es verdad y lo veíamos simplemente con un Gabriel Boric ganando en Chile, que incluso vamos a ver cuáles van a ser sus posturas, porque hace tan solo 3 años él arremetía en contra de Cuba, de Nicaragua y de Venezuela. A pesar de que parte de la campaña era que pues Chile se iban a volver como Venezuela, Boric justamente no tiene esa línea. Entonces, hoy Vargas Llosa representa lo más putrefacto de esa derecha en América Latina, que no ha logrado llegar a explicar por qué la gente ya no desea esos regímenes autoritarios. No ha logrado desmitificar, ¿no? Toda esta idea del chavismo, el castrochavismo come niños y demás, no ha logrado permear dentro de la población en América Latina, que sigue votando a la izquierda. Estaba yo haciendo cuentas, la verdad es increíble pensar en las alianzas que se pueden venir en el 2022, pensando en las próximas elecciones en Colombia y en Brasil,
En Colombia, a pesar de que la ventaja la lleva Gustavo Petro, exalcalde de Bogotá, no necesariamente creemos que les va a ser tan fácil ganar las elecciones en la corona imperialista, ¿no? En la corona de Estados Unidos en Sudamérica. En el caso de Lula, pues a pesar de que todas las encuestas, también la ultraderecha brasileña, encarnada precisamente en el actual presidente Jair Bolsonaro y sus hijos de extrema derecha, fascistas totalmente, pues no dudarían en atacar a un personaje como Lula. Y todas esas alianzas que pues hoy son posibles, pues obviamente generan una reacción de estos personajes, de Vargas Llosa, yo lo decía, de Andrés Oppenheimer, de Bailey, que tiene un programa ahí terrible en Miami, toda esta opinocracia, ¿no?, de la derecha, que hoy está sumamente desesperada porque por la vía de los hechos no pueden permear, no pueden avanzar en el sentido común, en la población, en la clase media, y siguen votando cada vez más y más y más países a la izquierda. Así es. Déjame ver si vamos a cerrar, porque desafortunadamente se le ha ido la conexión de internet a la querida Laura Ceballos. Mi querida Alina, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te apoye en redes sociales?